¿Somos G20 o somos BRICS? Es una de las cuestiones que más ha estado sonando en los medios burgueses últimamente a razón de la visita de Claudia Sheinbaum al grupo del G20. Quizá es importante meditarlo, que México ya está dentro de los países, comillas, comillas, más poderosos del mundo, o al menos con un capitalismo más desarrollado y que se han dedicado a explotar, a vencijar y a atropellar los derechos y los recursos naturales, sobre todo de otras naciones menos afortunadas, o que en el juego capitalista de las explotaciones, como bien lo manejaba Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina, primero estábamos ante una explotación en el capitalismo primigenio entre personas, entre burgueses, patrones y trabajadores o obreros, el proletariado. Y ahora esta explotación se vuelve geopolítica en un plano internacional, que también ya el propio Marx, tanto en el Manifiesto Comunista como en la ideología alemana y otras obras, lo había previsto o lo había dibujado de cierta manera un poco somera, pero que ya se veía venir y que, como repito, Galeano y Sánchez Vázquez también, en algunos ciclos de conferencias que podemos ver en sus libros como El valor del socialismo o De Marx al marxismo en América Latina, y otras obras donde se recopilan como en torno a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, que el coordinador fue también mi maestro Gabriel Lozano. Podemos ver esta idea que la geopolítica o la explotación de países ricos a los países pobres también iba a ser parte de la realidad capitalista contemporánea, que hoy día ya la podemos ver fuertemente. También hemos estado presenciando la desaparición de algunos organismos constitucionales autónomos que también han molestado mucho a los medios burgueses, pero que algunos representaban, dicen ellos, eran una forma de pesos y contrapesos al poder, lección básica que te enseñan en la Facultad de Derecho, pero que, al menos en la época del PRIAN, esos organismos, esos OCAS, organismos constitucionales autónomos, no hacían más que descarar la ya de por sí obscena corrupción, como con el famoso caso de las toallas de Martita y de Fox, de los gastos de Peña Nieto, sus princesas y la gaviota en los malls de Estados Unidos, y últimamente el gasto del INAI en los table dance. Uno que está acostumbrado a trabajar con las obligaciones de transparencia, la desaparición de estos OCAS no quiere decir que ciertas obligaciones que tiene el Estado para autolimitarse en su poder o rendir cuentas y transparencia se vayan a olvidar o se vayan a ir junto con ciertos organismos ociosos, o que nada más eran un barril sin fondo donde entraba presupuesto y no se veía ningún beneficio. No, el Estado, la Federación, los municipios y todo el ente gubernamental, ahora sí entendido Estado con E mayúscula, como el todo del conjunto gubernamental, va a seguir estando obligado a responder ante la ciudadanía, más ahora que la ciudadanía ya está despierta, está politizada, que está comprometida en teoría y en acción, sobre todo en acción, por regular como soberano al Estado y al gobierno. Además también tenemos organismos constitucionales autónomos tan innecesarios como esos de la competencia económica, que simplemente estaban ahí para beneficiar a los privados, para seguir apoyando las privatizaciones y seguir destrozando a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, por citar ejemplos, desde dentro, malbaratándolos y haciendo el negocio redondo del neoliberalismo capitalista, que es tratar de llevar hacia lo más que se pueda hacia la quiebra algunas paraestatales para, con ello, poder venderlas a menor precio y poder amafiarse con las empresas privadas que iban a hacer el negocio energético o de la salud o del agua, lo que ustedes consideren, o se imaginen dentro de las posibilidades de, si todavía gobernaran los neoliberales,
que pudieran estar sucediendo y que gracias al cielo ya se paró. Pero ese era el negocio y la parte hasta como del juez Gómez Fierro, que era tratar de ir en contra de los intereses de las mayorías del Estado mexicano y del nacionalismo mexicano, para poder malbaratar los recursos y las empresas del Estado para beneficiar a unos cuantos privaditos burgueses que se iban a hacer negocios con nuestras empresas estatales y con el interés de la ciudadanía y de las mayorías. Bueno, pues esto tenemos que seguirlo parando y seguir fortaleciendo al Estado desde adentro, porque desde la izquierda creemos totalmente lo contrario que la derecha. Mientras la derecha quiere un Estado delgadito, que no intervenga en economía, los de izquierda creemos que el Estado es la única manera de tratar de paliar o de aliviar las diferencias que existen entre los más ricos y los menos ricos, o los más desprotegidos en la relación del capitalismo salvaje que hemos tratado y estamos tratando de sacudirnos y que sí ha costado un poco. Entonces el Estado es la única manera, o es el único ente que puede regular, ente social, que puede regular las desigualdades y tratar de encontrar un equilibrio. Los de la derecha te dirán que el mercado mismo se autorregula, que el capitalismo se autorregula, y creo que hemos tenido más de 200 años en que el capitalismo lo único que ha demostrado, el sistema, es que el mercado, que ellos lo ven como un ente, un dios, no puede regular y no puede solucionar los problemas sociales, al contrario, los agudiza, porque también regresamos a Marx, detrás del famoso mercado siguen existiendo intereses de clase, intereses de una burguesía que busca seguir ganando al menor costo, incluyendo el sacrificar a la mano de obra, que como también bien lo decía Marx, el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riquezas, que es la naturaleza y el ser humano. Y es tanto su afán de lucro, su afán de ganar, que incluso puede seguir destruyendo al ser humano y al ecosistema. Por último, me gustaría cerrar con una reflexión. Últimamente, a raíz de los festejos del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, donde tenemos el gusto de transmitir cada viernes, se ha visto la reaparición de algunos gobernadores, o mejor dicho, exgobernadores. Uno que estuvo 4 años y no hizo nada, una gobernadora que llegó muy joven a tener ese cargo, a ser diputada, que fue muy amiga de Echeverría, de Luis Echeverría Álvarez, y que a pesar de que algunos sectores de la derecha tlaxcalteca la consideran parte esencial de la transformación de Tlaxcala o de la vida histórica, política y social de Tlaxcala, al paso del tiempo y a la raíz del tiempo demostró ser un ente muy de derecha, muy conservador, y que además ha tratado de mantener un poder político hegemónico muy fuerte en Tlaxcala, y que nos deja mucho que pensar. También a una familia que se ha beneficiado en el sistema educativo superior de Tlaxcala, y que a pesar de que muchos jóvenes tlaxcaltecas no vivieron el sexenio de aquel exgobernador, sí los identifican con un poder aplastante, avasallador y quizás hasta en cierto punto dictatorial dentro de una alma mater muy fuerte en el estado de Tlaxcala, y que causan suspicacias y quizá un tanto de molestias el ver a esos personajes, el estar conviviendo con el actual presidente municipal de la capital de Tlaxcala, con el ejecutivo estatal, y que hay que analizar bien qué tan necesario es resucitar ciertos personajes políticos tlaxcaltecas, que lo único que pueden lograr, si es que logran algo, es quemarnos, darnos un poquito en el traste, y que la gente se cuestione hasta dónde realmente estamos haciendo la verdadera transformación en Tlaxcala, que sí es un hecho. Estamos luchando por una transformación tanto en Tlaxcala capital como en el estado, a tambor batiente, con todas nuestras energías, tratando de romper con vicios del pasado y transformar, pero que sí es cierto que algunos exgobernadores merecen tener nuestro
si no reconocimiento, al menos el estar en nuestros libros de historia, al menos, en nuestra memoria colectiva, pero muchas veces esa memoria colectiva y esa historia no es lo más cordial y genera muchas diferencias, quizá en algunos sectores sociales en cono y algunas molestias incluso en algunos sectores intelectuales. Son cosas que debemos de ser autocríticos, de saber manejar nosotros mismos y ver el peso específico de la reaparición, o al menos el mostrar ciertos personajes en actos públicos, hasta donde puede ser beneficioso y hasta donde nos puede perjudicar. Soy su amigo Ernesto Conde Paredes, esperamos vernos la próxima semana en otra columna de opinión. Un abrazo, hasta pronto.